Buenas, buenas. Bien, aquí estamos. Bendiciones. Bienvenidos a Biblia en Mano. Y hoy vamos a tener un tema, pues, que espero que sea de mucho provecho para los que puedan verlo. Y es sobre Génesis 6, del 1 al 6, donde hay una interpretación muchas veces diferente a lo que el Señor probablemente ha querido enseñar en su palabra. Los hijos de Dios, eso es lo que vamos a estar viendo, esa parte de estos versículos donde se presenta una confusión. Vamos a explicarlo bien. Padre Santo, Señor, te ponemos en tus manos este tiempo que vamos a estar juntos y que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos aprovechar y ser edificados por tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a Génesis 6, del 1 al 6. Y dice así la palabra: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, voy a leerlo todo y después empezamos a explicarlo, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, entonces ya tenemos hijos de Dios, hijas de los hombres, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Bien, leí un poquito más de lo que había pensado, ¿verdad? Hasta el versículo 8, porque es importante lo que vamos a ver entonces. Vamos con el primer versículo. Aconteció, una historia. Nos están relatando lo que está sucediendo en este momento. Comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Bueno, vamos a ir atrás, vamos para atrás, vamos a ir a Génesis 4 para que tengamos un contexto. ¿Por qué empezó a decir aconteció que los hombres empiezan a tener hijos e hijas? Bueno, Génesis 4, versículo 25, nos vamos a ir allá para poder explicar todo lo que pueda hacer una confusión por versiones y por comentarios bíblicos de otras personas que han querido añadir, agregar cosas que aquí no lo dice. Génesis 4:25 dice: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya tuvieron a Caín, ya tuvieron a Abel, Caín mató a Abel y entonces queda solo un hijo, y aquí dice conoció de nuevo. Esto es una manera, un eufemismo, ¿verdad? Esa es una palabra muy bonita, eufemismo. Quiere decir que vamos a escribir o hablar algo de una forma más bonita para querer decir lo que realmente aconteció. ¿Qué fue lo que dice aquí? Conoció. ¿Cómo? Si la conoció, ya la tenía conocida. Bueno, lo que está queriendo decir es, tuvieron relaciones sexuales. O sea, ellos como marido y mujer tuvieron relaciones. Y entonces dice que su mujer, Eva, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. En un versículo, en una frase nos dicen, ¿verdad? Desde el momento que se conocieron o tuvieron relaciones, 9 meses pasaron y ya tiene un nombre, Set. En un versículo, ya sabemos, es una historia, nos están contando. ¿Por qué lo llamó Set? Porque era sustituto. Ella dijo, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo.
O sea, ya nos volvieron a hacer la historia. De repente ya Set tuvo un hijo. Entonces nos están haciendo un resumen de la historia. A Set, a este hijo, que fue el reemplazo, el sustituto, le nació un hijo y se llamó su nombre Enos. Entonces, cuando Set tiene un hijo que se llama Enos, dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bueno, entonces ya tenemos aquí hombres y mujeres, porque los hombres en general es una manera de nosotros del español de generalizar con el género masculino. Génesis 5, siguiendo este orden, Génesis 5 nos va a decir así. Vamos a ver esto. Este es el libro de las generaciones de Adán, en el capítulo 5. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Otro resumen nos está dando, otra repetición. Porque el libro de Génesis, lo importante es cómo se llegó de la creación a las generaciones que van a ir dando hasta el Señor Jesucristo, que será muchísimo más tarde. Pero esto es la genealogía y tenemos que llevarla para el pueblo primero, el pueblo de Israel, y todo lo que el Señor va a hacer con este pueblo. Entonces dice en este versículo, en el 2, varón y hembra los creó, los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Fíjese que aquí no dice Adán y Eva. Aquí dice, llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Está haciendo un resumen. No nos vamos a detallar porque es un resumen, ya nos contaron cómo fue hecho. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años. Ahora volvemos atrás. ¿A qué edad tuvo a Set? Dice aquí, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Quiere decir que antes de los 130 años ya había tenido a Caín y Abel, y ya había crecido y ya habían hecho, ¿verdad?, este acto de matar un hermano al otro hermano. Entonces, aquí nos están haciendo un resumen, volviendo en el capítulo 5, volviendo a esa genealogía, nos están trayendo de nuevo la historia para ir ahora más rápido, pero con nombres. Entonces nos dicen que engendró a un hijo Set. Ya sabemos que cuando Set tuvo a Enos, los hombres invocaron a Dios. Entonces ahora van, desde aquí en adelante, nos dicen que Enos es el hijo de Set, que Enos tuvo a Cainán, Cainán tuvo a Mahalalel, Mahalalel tuvo a Jared, y Jared fue el padre de Enoc. Ya sabemos, de Enoc tenemos ahora a Matusalén. Entonces, cuando ya llegamos a esto, en el versículo 22, 5:22, nos dice, y caminó Enoc con Dios. Entonces vemos que hay una generación en la cual tenemos a Enos, donde ya están, ¿verdad?, la generación hijo de Set, están invocando el nombre de Dios, y ahora dice aquí que Enoc caminó con Dios. O sea, si caminó con Dios es porque creía en Dios, porque invocaba a Dios y porque tenía una relación con el Señor. No nos dice nada, seguimos con el versículo y nos dice, y siendo Noé, porque Enoc fue el papá de Noé, y entonces, perdón, de Matusalén, y luego nos dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Fíjense que tampoco nos dice, en el año 500 a Sem, en el año 501 a Cam, en el año 502 a Jafet. No nos dice si eran trillizos, pudieron haber sido trillizos, pero entendemos probablemente que lo que nos están contando es un resumen, no importa. Después del 500 años de vida, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces ya tenemos a Noé y tenemos la genealogía hasta aquí. Ahora vamos a ir otra vez a nuestro capítulo 6 para que entendamos ahora cómo se está dando la historia. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, entonces los hombres se están multiplicando, ya tenemos un resumen hasta Noé. Ahora en Noé termina este resumen y entonces dice, aconteció que, esto es lo que va a pasar ahora, que viendo los hijos de Dios, ¿quiénes pueden ser los hijos de Dios dentro de este contexto? Viene
hablando de Set y viene hablando de Enoc. Eso es lo que tenemos de Set, Enos, que fue el que dice que invocó al Señor, ¿verdad? Y luego nos habla de Enoc y ahí dice que caminó con Dios. Entonces tenemos tres personajes, Set, su hijo Enos, y luego tenemos un bichillo por aquí. Y tenemos entonces a Enos y a Enoc y a Noé. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, vamos a tratar de llevar, perdón, es que esto quería señalarlo para no perderme en la historia. Ok, entonces, ya sabemos que hay una generación que está invocando al Señor y hasta dónde llegamos de Set hasta Noé son personas que están en una relación con el Señor. Pero nos dice entonces, se multiplicaron, ¿verdad? Que viendo los hijos de Dios, la generación de Set, de Enos, de Enoc, que las hijas de los hombres, los que no eran de esta familia, los hijos de Caín, los hijos de quien sea, dice que las mujeres de los hombres, o sea, de los que no eran hijos de Dios. Ahora usted me dice, pero es que hijos de Dios en nuestra época, sí, somos los que hemos nacido de nuevo, pero no estamos en nuestra época. Estamos en un contexto muy diferente, inicio de la creación, estamos hablando de los primeros 1000 años por aquí, y estamos dentro de un contexto en el cual los hijos de Dios son las criaturas también. Hay un versículo en Job que nos dice, un día, 1:6, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Ahora ya no son hombres, porque nos dice, entre los cuales vino también Satanás. Entonces está hablando de ¿qué? De los ángeles. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son criaturas de Dios. Si seguimos con esta línea, entonces diríamos, entonces son ángeles los que vinieron. No, fíjese por aquí. Vamos a ir a Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, está hablando el Señor en Apocalipsis, y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces nos está explicando que Él tiene aquí 7 estrellas, pero no son estrellas, son 7 ángeles. Esto es una manera de hablar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretamos la palabra de Dios. Tenemos que meternos verdaderamente aquí dentro, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos están explicando? En el caso de Apocalipsis nos explicó clarito. Bueno, estas 7 estrellas son 7 ángeles. En el caso de Job, hablaron de los hijos de Dios. Usted tiene que entender que si vienen los hijos de Dios allá en la presencia de Dios, está hablando de verdad, de una manera de hablar, no está hablando de los hombres, hubiera dicho hombres. No, entre los ángeles vino Satanás, se metió Satanás entre los ángeles. No está hablando de demonios, porque para eso existe otra palabra que pudieron haber utilizado. Versículo 3 de Génesis 6. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. Muchas personas han dicho que los hijos de Dios eran demonios. Eran los ángeles caídos que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. En primer lugar, ¿ha escuchado usted lo que dijo el Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo, vamos a ver qué Mateo era, Mateo 22:30 y Marcos 12:25, los dos apóstoles recogieron en sus evangelios, en sus escritos, dijo el Señor Jesucristo, porque en la resurrección ni se casarán las personas, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Quiere decir que los ángeles de Dios en el cielo no tienen relaciones sexuales. Aquí dice se casarán, no se casarán, ¿verdad? O sea, está hablando de una manera otra vez eufemismo. O sea, allá arriba no hay compromisos matrimoniales. Los ángeles son espíritus, así como los demonios son espíritus. No tienen relaciones sexuales, no tienen manera de reproducirse. Entonces nos está diciendo el Señor Jesucristo, cuando vengan, ¿verdad? Cuando seamos en la resurrección, no nos vamos a reproducir, no vamos a tener, eso va a ser como los ángeles.
Vea que Él no tenía necesidad de decirnos, va a ser como los ángeles, sino que Él nos va a decir tranquilamente para dar una información extra, ¿verdad? Que ya en Génesis no la tenemos, pero aquí ya nos la dice el Señor Jesucristo. Entonces, los hombres se casan, quiere decir, tienen relaciones sexuales y tienen hijos, pero aquí lo que nos está diciendo ahora es el versículo 3 de Génesis 6:3, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. No está hablando de los demonios, no está hablando de los, ¿de quién? ¿De los ángeles caídos? No está hablando de él, de ninguno de ellos. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Serán sus días 120 años. ¿Qué está cansándose el Señor cuando dice, estos hombres, ¿verdad? Empiezan a relacionarse, ya no son directamente los hijos de Dios, no han mantenido. Los hijos de Dios no se mantuvieron en un linaje, en el linaje de Set, para tener hijos e hijas de Dios, sino que se fueron a buscar hijas entre las más bonitas, entre las que ellos preferían, y se fueron a buscar la descendencia de los que no invocaban el nombre de Dios. Aquí sencillo, cuando él llega al versículo 3, nos dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Quién estaba pecando? El hombre. ¿Por qué tenemos que meter que los hijos de Dios eran los que tenían aquí? Fíjense que cuando en el versículo 2, cuando dicen los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Para qué las escogían? Para casarse, o sea, para tener relaciones. Entonces, ¿usted cree que un demonio va a venir a tomar mujeres? Lo más que puede hacer es que estos muchachos, que no eran hijos de Dios, que ya perdieron su relación con Dios, usted puede decir, bueno, estaban endemoniados. Bueno, aquí no lo dice, pero no eran demonios. Los demonios no tienen relaciones sexuales, no pueden procrear, no dieron descendencia de semidioses o semidemonios o seminada. Aquí no lo dice y cualquier persona que le agregue a la palabra estaría haciendo herejía. Vamos con el versículo 4 y nos dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Tan sencillo como eso. Habían gigantes, hombres altos, poderosos. Cuando hablamos de la palabra gigante, la podemos manejar en dos sentidos. Aquí tiene un sentido, ¿ok? Dice así, había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Cuáles días? En los que está hablando. Aconteció que ya se habían desarrollado, ¿verdad? Habían tenido hijos e hijas, se estaban casando sin buscar personas de Dios. Entonces, nos dice, en aquel tiempo había gigantes en aquellos días. También después, antes y después, o sea, siempre han habido, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Estos gigantes, cuando dicen gigantes, dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, y después también. Vean bien, vean cómo tenemos que leer. Ya habían gigantes y también después. ¿Para qué dice aquí también después? Bueno, porque después también habían gigantes. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, no hay relación con que estos hombres, los hijos de Dios, tuvieron relaciones con las muchachas que eran hijas de hombres, o sea, de los que no invocaban el nombre de Dios. No tiene relación de que producen o engendran gigantes, porque dice, ya había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. O sea, no hay nada. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad, entonces, estos fueron los valientes, eran hombres valientes. Ahora, el término gigante no está hablando de altos y de una medida de 2 metros o 3 metros, está hablando de personas valientes. Eso es lo que quiere enfatizar. Eran valientes, que si eran altos también puede ser,
Pero nos agrega aquí, estos hombres fueron los valientes que desde la antigüedad, o sea, ¿cuál es la antigüedad en este momento, por favor? Bueno, pues desde la antigüedad fueron varones de renombre. Si hubieran sido semidemonios o demonios, lo que engendraron estos demonios, no sería esto lo que están hablando. La palabra no dice nada de demonios, está hablando de hombres valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vamos, ¿verdad? Clarito, ahí va clarito. Versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No tenían otra cosa que hacer que el mal y el mal y el mal. Dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra ¿a quién? ¿A quién va a raer? A los demonios. A los hombres que he creado. Si hablara así, ¿verdad? A los hombres que he creado, dice, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Va a raer todo lo que está sobre la tierra, no en el mar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a ser una destrucción con un diluvio y los peces van a quedar ahí. Entonces, me arrepiento de haberlos hecho. Me duele en el corazón. Me duele arrepentirse. Me duele. Cuando yo me arrepiento es porque me duele. Qué pena, ¿verdad? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de todos estos hombres haciendo cosas feas y maldades, vemos un hombre que halló gracia a los ojos de Dios. Entonces, hasta aquí, no tenemos ninguna dificultad para entender que cuando la palabra dice hijos de Dios, no está buscando a tener una idea de que eran demonios. Cuando nosotros pasamos después del diluvio, ¿habían o no habían gigantes? ¿Qué cree usted? O sea, estamos hablando ahora de Sem, Cam y Jafet. Pero ya nos decían que antes, en la antigüedad, habían gigantes de renombre. Ahora vamos con números, ¿verdad? Para que tengamos una idea de qué dice la palabra sobre los gigantes. En Números 13, del 31 al 33 nos dice, pero los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Está hablando de cuando fueron los espías a mirar la tierra y regresaron y dijeron, no podemos contra ellos. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. ¿De quién están hablando? De gigantes, de hombres muy altos. Es una línea de gigantes. ¿Y de dónde salen si hubo un diluvio? ¿O es que volvieron los demonios a aparecer? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza, con Z, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Por qué traigo estos versículos? Porque quiero que entiendan, si aquellos demonios engendraron hijos, y entonces, ¿para qué el Señor va a traer un diluvio para arrasar con aquellos si ahora vemos otra vez a los gigantes por aquí? ¿Y por qué no los vuelve a mandar un diluvio? ¿Por qué no vuelve? Bueno, porque el Señor dijo que con diluvio no los iba a hacer. Pero lo que quiero decirles es, ¿cómo podemos interpretar tan mal las escrituras solo para que las personas tengan wow y se impresionen y empiecen a imaginar cosas que aquí no están escritas? Los demonios no tienen cuerpo, necesitan de cuerpo y entonces se convierten las personas endemoniadas. ¿Quién tiene relación sexual, los demonios o el hombre? El hombre, pues. Pero ya entonces, aclarado esto, ¿verdad? También sabemos que cuando hablaban de gigantes, nos está diciendo que siempre han habido gigantes. Siempre van a haber unas personas muy altas y vean lo que dice Deuteronomio 2:20.
empezando en el 17, para tener un contexto, nos dice, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab y vas a ir a Ar. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot le he dado por heredad. Ahora viene el versículo 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. ¿Quién? La tierra de Ar. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo. Recuerden que ya hubo un diluvio, a los cuales los amonitas llamaban somsoneos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. O sea, el pueblo grande y numeroso y alto, que eran los hijos de Anac, los destruyó el Señor en una guerra que hubo, ¿verdad? Estos sucedieron, o sea, estos gigantes sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. O sea, siempre vamos a tener ese grupo, ¿verdad? Porque aquí en números ya estamos, imagínense cuántas generaciones han pasado después del diluvio y ya tenemos un pueblo que está entrando a una tierra prometida, o sea, y siempre han habido gigantes en esa tierra de por ahí. En 2 de Samuel 21, 18 al 22 nos dice, o en 1 de Crónicas 20, del 4 al 8, que los hombres de David matan a los gigantes. Y dice así, en el 18, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husacita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Mire, si él mata a un gigante, que es Saf, quiere decir que es una persona, es un hombre. Y si lo mata es porque se muere, no es un demonio, se murió, es un gigante. Sigue hablando, ¿verdad? Y dice en el 20, después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, no nos está diciendo que es poderoso, sino es un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 2 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Entonces vemos que han habido gigantes, el gigante Goliat. O sea, ahora, si usted lee con más información y vuelve a entrar en Génesis 6, tranquilamente usted puede entender lo que aquí está escrito. Si usted lo escucha por primera vez de otro tipo de personas que quieren introducir aquí reptiles, pueden decir que es una segunda creación, que los gigantes que eran los hijos de los demonios con las mujeres, no tiene sentido, ¿verdad? Bueno, aclarado esto, creo que espero, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, pues por supuesto la pueden hacer en alguno de los programas de lunes y viernes que tenemos, que son programas de preguntas y respuesta o comentarios, pero entiendan que la palabra se explica ella solita. Lo que pasa que hay que escudriñar bien y hay que entender qué dice Dios en su palabra con un corazón sano, abierto, nacido de nuevo, que el Señor nos abra el entendimiento y que podamos entender sin agregarle a la palabra lo que la palabra no dice. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar por las personas que en este momento puede ser que tengan ganas de entrar en una relación de amistad con el Señor y antes que todo tienen que arrepentirse. Para entrar al reino de Dios tienen que arrepentirse de todos sus pecados, aunque no se hayan calificado ustedes mismos como que eran pecadores, sino que lo hacían por desconocimiento, por ignorancia. Dice el Señor que si no te arrepientes no entrarás al reino de los cielos. Entonces dile ahí donde estás, Dios mío, perdóname, me arrepiento de corazón de haberte ofendido con mis pecados, con mis pensamientos, mis obras. Hoy te pido perdón, límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura, que tu Santo Espíritu venga a mí y que yo pueda ahora sí entender y estar seguro que tengo vida eterna contigo. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Que Dios me los bendiga y hasta una próxima.